Bien, estamos de vuelta ya con nuestro segmento último de comentarios. Quiero anticiparles que nuestro entrevistado de hoy es el aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Carlos Amarante Baret, con quien hablaremos dentro de unos 10 minutos. Bueno, al final del segmento anterior, Héctor hablaba de que la aprobación de la ley de partidos políticos se hizo posible porque muchas de las partes cedieron. No se aferraron a sus posiciones originales. Yo creo que esa observación es muy atendible y es muy inteligente porque realmente el éxito de las negociaciones a veces radica en la capacidad que tengan los participantes en un debate o un diálogo o en una negociación de ceder o retroceder cuando el interés público o el interés de ambas partes lo exige de esa manera. Uno de los grandes defectos que tenemos nosotros aquí en el país y que es una evidencia, diría yo, casi perfecta de nuestra incapacidad negociadora, es que al final, después de muchos esfuerzos por llegar a arribar a un consenso que permita avanzar en una negociación importante, cuando uno revisa y las partes se levantan de la mesa, uno se da cuenta que todos terminaron en su punto de partida. Es decir, que nadie se dio nada en aras de un acuerdo y de una negociación. Y cuando de esto se trata, yo siempre recuerdo que mientras los Estados Unidos y Vietnam estaban en los años 70 discutiendo en París un acuerdo que pusiera fin a esa guerra, una guerra en la que ya habían muerto 1 millón de vietnamitas y 55.000 jóvenes norteamericanos habían perecido en los campos de batalla. La bahía de Tonkin había sido minada por la Marina norteamericana. El Vietcong seguía bombardeando el Vietnam del Sur y las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos seguían masacrando a los soldados y bombardeando a Vietnam del Norte. Y sin embargo, a pesar de eso, las negociaciones nunca se interrumpieron y estuvieron sentados a la mesa de negociación hasta que no llegaron a un punto de coincidencia que permitió la firma de un tratado de paz. Y hoy en día, después de esa terrible y cruenta guerra, Estados Unidos y Vietnam tienen un acuerdo de libre comercio entre las partes, tienen embajada vietnamita en Washington y hay una embajada norteamericana en Hanoi, y esos países y una gran parte del turismo que alimenta económicamente a Vietnam proviene de los Estados Unidos. De manera pues que no hay una situación, por difícil y complicada que sea, que no pueda ser objeto de una negociación y que no se puedan, a través de una buena negociación e inteligente negociación, no se pueda llegar a un acuerdo. Sí, en este caso, que se ha dicho, y en cierto modo es así, pero no se puede decir tan categóricamente, que el grupo de Danilo se impuso. Hay que ver cuál fue la propuesta original del danilismo y finalmente qué fue lo que se aprobó, para constatar eso que tú estás diciendo, de cómo las partes a veces tienen que modificar sus propuestas, sus planteamientos, tienen que dar un paso adelante, quizás 2 pasos atrás, para lograr quizá un acuerdo, algo en el que se tome en cuenta todos los que están participando en el debate. Hay que recordar que el danilismo, el grupo de Danilo, lo que propuso al inicio de este debate es aplicar una metodología que se llama PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Finalmente, eso no fue lo que se impuso, fue lo que aprobó el Senado. Eso es una metodología que se aplica en Chile, se ha dado en Argentina, en otros países de Centroamérica. Ahora, las primarias abiertas sería una de tantas opciones. Claro. Hay asamblea de delegados todavía que yo personalmente entiendo que eso no debió incluirse. Se incluyó la metodología de encuestas, se incluyó la metodología de primarias cerradas y se acordó, se establece claramente en la ley que las primarias sí serían simultáneas, independientemente de que sean abiertas o cerradas. Eso puede provocar un problema de desigualdad, si cabe el término, porque si un partido hace primarias abiertas y otro hace cerradas, obviamente el que va a hacer la primaria cerrada, o sea, con un padrón interno,
obviamente la votación no va a ser comparable a la que elige la Bueno, primaria pero abierta. cada partido se decide por lo que entiende. Lo que yo digo que en la discusión, yo quiero usar una figura para que la gente tenga, para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir más concretamente. Mire, suponiendo que Héctor y yo estemos discutiendo sobre un tema que tenemos que llegar, por ejemplo, a Santiago. Pero él quiere irse por avión y yo quiero irme por tierra, ¿no? Y entonces ese es el problema. Entonces, al final no nos ponemos de acuerdo. Pero los dos queremos ir al mismo sitio, solo que la vía para llegar a ese sitio es distinta. Entonces, tiene que llegar un momento en que la razón se imponga. Dice, bueno, pero venga acá. Si el interés es llegar a Santiago y no nos diferencia lo básico, sino lo trivial, bueno, vamos a ponernos de acuerdo sobre lo trivial. Entonces, vamos a buscar una fórmula de conveniencia. A lo mejor no nos vamos no podemos llegar en barco a Santiago, pero a lo mejor podemos llegar en bicicleta y no en un vehículo. Es decir, cuando se quiere, existe la voluntad para llegar a un acuerdo, se llega a un acuerdo. Y el país, señores y señoras, no aguantaba un día más. Hubiese sido catastrófico para la vida política del país que ese proyecto de ley no se aprobara en la Cámara de Diputados. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Les recordamos que después de ella vendremos con nuestro invitado de esta noche, el aspirante a la nominación presidencial por el PLD, el doctor Carlos Amarante Barret. Siga con nosotros, regresamos después de la pausa.